Hola, amigos del e-commerce Day de Ecuador. Es un gusto para mí acompañarlos desde esta parte virtual y por supuesto también desde la parte presencial allí en Guayaquil. Mucho gusto, mi nombre es Diego Castillo, soy Business Development para Latinoamérica de ClearSale, una empresa de prevención de fraude que le ayuda a sus clientes a tener más ventas y sobre todo más clientes felices. Era justo y necesario que ya volviéramos a la presencialidad, que ya tuviéramos nuevamente estos espacios donde podríamos llegar a compartir experiencias y sobre todo herramientas para poder crecer nuestros e-commerce. El día de hoy vengo a hablarles de algo bastante importante en términos de prevención de fraude. Vamos a hablar sobre los 4 errores más comunes de las estrategias de prevención de fraude en el e-commerce. Pero antes de hablar un poco de lo que está en torno al fraude, quisiera hablarles un poquito de cómo están los datos en Ecuador. Si bien el e-commerce es una industria que viene creciendo a pasos agigantados, Ecuador no se queda atrás y se está convirtiendo en una de las plazas donde más está creciendo el e-commerce y una de las que más futuro tiene. Y lo podemos ver a través de algunos datos que ha generado la Cámara de Comercio Electrónica, donde nos muestra que en el 2019 se generaron 1.684 millones de dólares en ventas a través de e-commerce. Tuvo un crecimiento del 24% versus el año anterior. También vemos que en el 2019 se generaron 24 millones de transacciones en ese periodo, con un crecimiento del 42%. Entonces, imagínense cuando salga ahora el estudio post pandemia. Va a haber un crecimiento impresionante porque sí es bien sabido por todos nosotros que la pandemia hizo que el canal creciera muchísimo más y se convirtiera en un canal bastante importante. De hecho, este canal hoy día en Ecuador tiene una contribución de ventas, las ventas en e-commerce tienen una contribución al Producto Interno Bruto del 1.53%. Es decir, que ya se convierte en un rubro relevante dentro del PIB del país. Por lo tanto, se convierte en una industria en ascenso. También tenemos algunos datos de cómo se comportó el e-commerce antes y después de la pandemia. Podemos ver que la Cámara de Comercio de Ecuador hizo un estudio donde analizaba el comportamiento de una muestra importante de clientes con respecto al e-commerce. Clientes que hayan comprado o no hayan comprado en línea. Este fue uno de los datos más interesantes. Antes del COVID, un 19% de esa muestra, que era una muestra grande que se hizo, con la que se hizo el estudio, un 19% compraban una vez al mes. Post pandemia, tenemos que un 40% de las personas compran al menos una vez al mes en e-commerce. Y si lo vemos en diferentes frecuencias, ¿cuántos compran 2 veces al mes, 3 veces al mes, una vez a la semana? Obviamente vemos también indicadores bastante grandes e indicadores en crecimiento. Las categorías que también más crecieron durante la pandemia son alimentos y bebidas alcohólicas. Un 67% de la muestra de estas personas compra alimentos y bebidas no alcohólicas. Salud y medicina, un 50%. Restaurantes, un 42%. Y tecnología, un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que el e-commerce se está volviendo cada vez más relevante en Ecuador. Cada vez se está convirtiendo en un canal que más usamos en nuestro país. ¿Por qué? Porque el consumidor cada vez adquiere más bienes de menor valor y de consumo primario que quizá antes no adquiríamos. Antes, ir al supermercado era una experiencia y teníamos que ir al supermercado a comprar nuestros víveres. Hoy día hay una gran cantidad de personas que hacemos el mercado y compramos los alimentos por internet. Entonces, cada vez tenemos bienes de menor valor que se adquieren online. Esto hace que obviamente el e-commerce crezca más y el canal tenga aún más espacio en nuestros negocios. Bueno, como el e-commerce crece, el fraude también crece, ¿no? El fraude ha venido creciendo, si bien el e-commerce creció a pasos acelerados
durante la pandemia, vaya, los defraudadores también tomaron esta oportunidad para incrementar sus niveles de fraude. Entonces quiero mostrarles algunos hechos sobre los niveles de fraude y lo que sucede con respecto al fraude en el e-commerce. Tenemos primero que hoy en día entre un 30 y un 65% de las transacciones que se rechazan por fraude en un e-commerce son realmente transacciones buenas. Son transacciones legítimas que hoy en día se están rechazando porque nos da miedo que nos llegue a generar un contracargo o un fraude más adelante. Hoy día el riesgo del fraude recae sobre los comercios. ¿Pero esto qué quiere decir? Quiere decir que por cada dólar de fraude que tenemos, hay 13 dólares que son falsos positivos, es decir, que son transacciones legítimas. Ahora bien, si esto lo calculamos en la mala experiencia que tienen los clientes en el e-commerce al ser rechazados o a que se les genere un fraude en su tarjeta de crédito, pues bueno, ¿cuántos dólares podemos llegar a perder? Otro indicador bien importante es que cuando rechazamos un cliente en nuestro e-commerce, claramente hay un porcentaje de clientes que están bastante inconformes con esto. Hay un 28% de los clientes que van a compartir esa mala experiencia en redes sociales. Hoy la información en redes sociales viaja a 1000 por hora y esto puede llegar a afectar nuestras marcas. Esto puede llegar a afectar el nombre de nuestro negocio al estar rodando muchísima información por internet y al estar rodando una mala experiencia allí. También otro indicador bien importante es que el 44% de los clientes abandona una compra en el checkout porque su proceso es demasiado largo o demasiado complicado, ¿vale? Y lo más preocupante de todo esto que estamos viendo es que el 58% de los clientes quizá no regresarán a tu negocio. Y esa pérdida la tuviste. Una pérdida que es intangible, pero que ahí está. Entonces, vamos a hablar hoy de 4 errores que generalmente se cometen cuando vamos a poner una estrategia de fraude en nuestro e-commerce, ¿vale? Empecemos con uno bastante importante, ¿no? Y en general, importante para todo nuestro negocio, no solo para términos de fraude, sino en general para cualquier punto de nuestro negocio y de nuestro e-commerce. El primer error, no medir. No medir los KPIs más importantes de nuestro e-commerce. Es importante saber cuáles son los KPIs que afectan el e-commerce y qué herramientas necesito para poder llegar a tener unos KPIs óptimos. Tenemos 4 de los principales que les muestro acá. El primero, la tasa de conversión. Segundo, tasa de aprobación, tasa de rechazo y tasa de fraude. Hay una diferencia bastante grande entre tasa de conversión y tasa de aprobación que normalmente tendemos a confundir. Cuando hablamos de tasa de conversión, estamos hablando del clic en la compra. Cuando ya yo o el cliente hace clic en comprar, ya se convirtió la compra. Ahora bien, hay que medir qué pasa con esa compra, sí, con ese clic, si se aprueba o si se rechaza. ¿Mm? ¿En qué caso se aprueba? Se aprueba en los casos en el que el cliente cumple con todos los parámetros antifraude para poder ser cliente, si tiene el cupo en la tarjeta, si no tiene ningún tipo de bloqueos en su tarjeta, en su cuenta o el medio con el que vaya a hacer el pago. Si la plata se debita y se despacha el producto, se aprobó la compra. Ahora bien, ¿cuáles son los que se rechazan? Los que se rechazan son aquellos que les decimos que no, ya sea porque no cumple con alguna política de fraude o porque no tenía plata en su tarjeta de crédito o tenía algún tipo de bloqueo, ¿vale? Es bien importante medir estos 3 KPIs. Y más adelante, ¿qué viene? Como les decía, hay un negocio de fraude que se ha incrementado bastante. Entonces, generalmente los contracargos vienen después, cuando el cliente se da cuenta que su tarjeta de crédito
tuvo una compra que no realizó y allí viene el contracargo. Entonces, ¿cómo debemos medir esto? ¿Y cómo debemos medir los KPIs? Importante, tratar de medirlos siempre desde la plataforma de e-commerce, porque al final es donde sucede todo. Ya sea una plataforma de e-commerce como de las que ya están en el mercado o su plataforma de e-commerce propia. ¿Cómo lo debemos medir? Pues bueno, debemos tomar de un periodo, es mensual generalmente, y generalmente se mide en número de transacciones. Entonces tomamos la cantidad de transacciones de ventas confirmadas, ventas aprobadas y despachadas sobre las transacciones totales, es decir, sobre las transacciones que convertí. Ahí voy a tener el porcentaje de transacciones aprobadas. Ahora bien, voy a tener otro porcentaje que es el porcentaje de transacciones rechazadas. Ese porcentaje de transacciones rechazadas siempre se debe dividir en dos. Se debe dividir en las transacciones que se rechazan por temas bancarios, porque el cliente no tiene la plata o tiene un bloqueo en su tarjeta, y las transacciones que rechazamos porque pueden ser transacciones por fraude, ¿vale? ¿Qué más debemos medir? Debemos medir los contracargos. ¿Cómo podemos medir los contracargos? Generalmente los contracargos se miden en dinero y se deben medir de un periodo de tiempo. Nosotros recomendamos medirlo en un periodo de tiempo largo, mínimo 4 meses y lo ideal 6 meses. ¿Por qué? Porque generalmente el contracargo viene meses después de que la compra fue aplicada, porque el cliente se da cuenta tarde, se da cuenta cuando le llega su factura y allí es cuando empieza a hacer los reclamos. Por eso es importante tener la cantidad en dinero de las pérdidas por contracargos fraudulentos que te reporta tu Payment Gateway o tu banco adquirente sobre el total de las ventas del mismo periodo. Ahí vamos a saber cuál es nuestra tasa de contracargos, ¿vale? Es bien importante siempre estar midiendo estos KPIs. ¿Qué otro error se tiene al momento de tener una estrategia de fraude en el e-commerce? No tener una estrategia personalizada. Es bien sabido que no todas las verticales son iguales y que los defraudadores no siempre apetecen los mismos productos. ¿Qué productos apetecen en general los defraudadores? Los que pueden vender más rápido y los que pueden llegar a tener una ganancia muchísimo más rápida. Sin embargo, los defraudadores van por todo. Hay verticales que son más riesgosas, por ejemplo, verticales de artículos de lujo o alcohol o tiquetes aéreos, que otras que son un poco menos riesgosas, como por ejemplo la tienda de mascotas o una tienda de ropa, tienen un riesgo mucho más bajo. ¿Qué pasa si tenemos una estrategia no personalizada de fraude, donde a un negocio no riesgoso como la tienda de ropa le voy a aplicar una estrategia de fraude para un comercio como una tienda de joyas? Bueno, no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque son riesgos diferentes. Tener una estrategia estándar como filtros antifraude, por ejemplo, no recibo tarjetas de crédito internacional o no recibo compras a terceros, o tener reglas fijas como por ejemplo, no permito que el cliente me haga compras por un valor por encima de X cantidad de dólares o que me haga 2 o 3 compras en el día, hacen que se afecten nuestros niveles de aprobación. No tener una estrategia personalizada en general, y aquí en Latinoamérica es un porcentaje que salió de un estudio, estaría generando unos niveles de aprobación del 57%. Es decir, a un 43% de nuestros clientes no les estamos vendiendo por esto que les estoy comentando. Y esto generalmente pasa por no tener el control sobre las declinaciones y los contracargos, no saber qué está pasando allí. Muchas veces, uno de los miedos más grandes que tienen las personas que se lanzan al e-commerce es generalmente los contracargos y el fraude. Entonces, muchos prefieren tener paz mental poniendo filtros y decir, yo prefiero vender poquito que no tener contracargos. Prefiero vender un 57%
que no llegar a tener un gasto de contracargos o un gasto por fraude. Bueno, vaya, tendrás paz mental, pero obviamente los clientes van a tener una experiencia al usuario bastante complicada y pues obviamente vas a tener menos ventas. ¿Qué hacen los top players? Hay comercios que invierten muchísimo en equipos propios, en equipos de terceros para tener estrategias de fraude personalizadas, ¿no? Tienen control total sobre su proceso, tienen una solución de pagos, una pasarela de pagos, un payment gateway suficientemente robusto y tecnologías antifraude. Tecnologías antifraude que no tengan filtro. Estamos hablando que un top player tiene una tecnología antifraude que se base en el comportamiento y en el comportamiento de tus propios clientes, no en el comportamiento de los clientes en general o en el comportamiento de los clientes de otra vertical, en el comportamiento de tus clientes. Y adicional, poder llegar a tener procesos de revisión de órdenes un poco más largos, con un poco más de tiempo, donde se pueda analizar si esa dirección a la que estoy enviando el producto si es real, si ese mail que me está poniendo el cliente es real, si esa línea telefónica realmente pertenece al cliente. Y en muchos casos, cuando son muy riesgosas, que puedan tener y hacer una llamada al cliente para poder confirmar que efectivamente sea él el que está haciendo la compra. Estos top players y estos e-commerce que tienen este tipo de estrategias de prevención de fraude pueden llegar a tener hasta un 80, mínimo un 87% de aprobación. Hay casos donde comercios que generan estrategias a largo, mediano y largo plazo pueden llegar a tener niveles de aprobación hasta del 95%. Y es una realidad. Hoy hay que ser eficientes hasta el final, desde el principio hasta el final. Y eso nos lleva a el error número 3, no capitalizar. Al final, cuando estamos en un negocio, independiente del que sea, todo lo que hagamos en el negocio se debe capitalizar. Entonces, si hablábamos acá que no tener una estrategia no personalizada, una estrategia estándar para tu negocio de fraude, genera un 57% de aprobación, quiere decir que estás gastando e invirtiendo en diferentes cosas solamente para llegar a la mitad de los clientes que visitan tu página y que convierten la compra, solamente a la mitad. Tú allí inviertes plata en el look and feel del e-commerce. Inviertes en campañas de marketing y publicidad para que vengan la mayor cantidad de compradores y que conviertas la mayor cantidad de compras. Pero si tienes una estrategia de fraude que es fija, con filtros y que rechaza una cantidad de transacciones que quizá pueden ser transacciones legítimas, pues claramente el costo de adquisición de tus clientes se va a elevar porque vas a vender menos. Y todos estos que rechazamos, pues obviamente no van a tener un Customer Lifetime Value, ¿no? Y pues los que tienen una experiencia al cliente no muy grata, tampoco van a tenerlo. Entonces, es bien importante todo el tiempo estar capitalizando las estrategias, saber que si voy a invertir en la mejor plataforma de e-commerce, las ventas se conviertan a su máxima potencia hasta el final. Porque de nada sirve invertir en campañas de marketing si van a venir a picar en el botón de comprar 100 clientes y yo voy a rechazar 43. A 43 les voy a decir automáticamente no te vendo, ¿vale? Eso genera pérdida intangible en los comercios. Claramente los falsos positivos tienen un costo. No vender no solamente es lo que pierdes porque no vendiste el producto, sino también todo lo que invertiste en muchas otras estrategias para poder llegar a convertir esa compra. Generalmente el 58% de los clientes que se rechazan no vuelven al sitio. Y algo que les mencionaba al principio y que es más grave, van a dar una reseña negativa de tu negocio en alguna red social, en tu propia página o pues obviamente de la forma más sencilla, en el voz a voz. Entonces,
es bien importante siempre capitalizar las estrategias. Ahora bien, ¿cuál es el error número 4 en una estrategia de fraude? Nuevamente, protegernos tanto de fraude que dejamos la experiencia de compra del cliente de lado. El e-commerce ha cambiado, ha crecido. Hay más personas en el e-commerce. Hay más clientes que compran online. Esto quiere decir que hay diferentes generaciones que se están uniendo al e-commerce. Hay que tener en cuenta que tenemos una generación, la generación de nuestros papás y de nuestros abuelos, que ya no son generaciones tan online y que puede llegar a dificultarse para ellos un poco hacer una compra online. Por lo tanto, tiene que ser una compra simple, ¿no? La experiencia del cliente que debe tener una persona de esta generación debe ser bastante sencilla para que logre al final completar la compra. Ahora bien, venimos con otra generación detrás de nosotros, que es la generación digital. La generación que todo lo quiere ya, rápido, fácil. Nos estamos encaminando a que la experiencia de compra en el website sea clic y comprar. Y que sea lo más simple posible para que cualquier generación pueda convivir con tu e-commerce y pueda llegar a generar la compra muchísimo más rápido. En términos de e-commerce y cuando hablamos de convertir una compra, lo que el cliente se tiene que enfocar es en el producto que va a adquirir, en los beneficios de tu marca, en los beneficios de ser cliente tuyo. No tiene que estar enfocado en qué tiene que hacer para poder comprarlo. Entonces, acá tenemos algunas cosas bien importantes para que la experiencia de compra sea buena para el cliente, ¿no? Primero, menos es más. Entre menos cosas tenga que hacer el cliente para adquirir el producto, mejor. Obligar a los compradores a registrarse antes de comprar el producto, primero, baja muchísimo la intención de compra porque hay una generación, como les decía, lo quiero todo rápido, lo quiero todo fácil, lo quiero todo ya. Llenar formularios y adicional de llenar un formulario, crear una cuenta, ir y validar tu cuenta a el correo electrónico y adicional cuando vayas a comprar que te llegue un mensaje de texto, hace que la experiencia de compra tenga bastante fricción y la intención de compra se disminuye. ¿Mm? Comprar sin complicaciones realmente es un arte. Es poder darle al cliente todo de la forma más fácil. Entonces, si ponemos una estrategia de fraude donde obligue al cliente a hacer una cantidad de cosas y pasar por una cantidad de procesos, va a hacer que seguramente mi venta se vaya y que ni siquiera pueda entender si el cliente quiso el producto o no. ¿Vale? Algo bien importante dentro de la experiencia del cliente es tener estrategias a mediano, largo plazo. Que el objetivo sea a largo plazo y que en el corto plazo lo que se puede hacer es convertir, adaptar y corregir. Estar apretando la tuerca para que la estrategia cada vez sea mejor. Sí es bien importante tener en cuenta que las estrategias y sobre todo las estrategias de prevención de fraude no funcionan de un día para otro. Al final, lo más importante es que en un tiempo corto puedas conocer tu cliente, que te enfoques con tu herramienta de prevención de fraude, con tu estrategia de prevención de fraude, en entender quién es tu cliente y cómo se comporta tu cliente en tu e-commerce. Por eso es bien importante estar todo el tiempo mirando, recalibrando, viendo cómo son los patrones, porque el e-commerce cambia. Y quizá el comportamiento de los clientes que tenían antes de la pandemia precisamente no va a ser el que tenga hoy. Y sabemos que durante el COVID el e-commerce cambió. El e-commerce no era lo mismo que es hoy hace 2 años y mucho menos hace 5 años, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que iba a explotar una cantidad de compras online y iban a llegar una cantidad inimaginable de productos a tu casa? Por lo tanto, sí es importante todo el tiempo estar vigilando y por eso controlar
y ver todo el tiempo los KPIs es súper importante para ir apretando las tuercas, adaptando y corrigiendo todo el tiempo tu estrategia de fraude a largo plazo. ¿Esto qué va a hacer? Pues obviamente que tengas buenos niveles de aprobación, que tus clientes tengan una buena experiencia de compra y pues que obviamente los fraudes que se generen en tu e-commerce sean los mínimos fraudes. Todo esto, ¿a qué lleva? Pues obviamente a que evitemos tener una publicidad voz a voz negativa. ¿Por qué? Pues porque obviamente uno compra 1000 veces más en un e-commerce que le recomiendan que en uno que se encuentra navegando por internet o en una estrategia de marketing. Si al final nadie te lo recomienda, tú mismo, por ejemplo, si ves una tienda en Instagram y quieres estar confiado de qué tipo de tienda online es, vas a leer los comentarios. Y lo más importante es que tus clientes tengan una experiencia compra fabulosa en tu e-commerce para que no haya publicidad negativa, sino siempre positiva. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta charla? ¿No? Primero, no medir es no tener el control. Si tú no sabes qué pasa entre la conversión, la aprobación, el rechazo y el fraude de tu e-commerce, puedes estar dejando una cantidad de dinero bastante amplia sobre la mesa. Segundo, tener una estrategia de antifraude estándar es no conocer ni saber quiénes son tus clientes. Y puedes dejar entrar a una cantidad de clientes impresionante y vas a tener fraude, o vas a restringir la entrada de una cantidad de clientes que posiblemente vas a perder porque los vas a rechazar. Tercera conclusión, invertir para perder no es una opción. Hay que capitalizar. Cada uno de los movimientos o cada una de las estrategias que hagas en tu e-commerce, capitalízala. Verifica cuánto retorno vas a tener y cómo te va a ayudar para tener mejores ventas, para que tus clientes estén más felices en tu e-commerce y pues obviamente tengas una operación 100% exitosa. Lo que nos lleva a la cuarta conclusión y una de las más importantes, la experiencia de compra del cliente. Hoy en día, los usuarios quieren lograr su objetivo de compra con el mínimo esfuerzo posible y la mayor velocidad. Entonces, no dejes de lado la experiencia de compra, no dejemos caer el canal del e-commerce. Sí, bien en pandemia el canal de e-commerce se hizo súper relevante para todas las personas y para todos los comercios. No permitamos que el canal caiga, que la gente siga comprando online. Claramente ya estamos teniendo más acceso a las cosas presenciales, pero no dejemos que nuestro canal de e-commerce caiga por no tener las estrategias adecuadas para que el cliente se sienta feliz en él, ¿vale? Así que muchas gracias. Esto era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Nuevamente, mi nombre es Diego Castillo, Business Developer Manager para Latinoamérica, Colombia, Ecuador y Perú. Muchas gracias. Espero que disfruten este e-commerce day en Ecuador y estoy muy feliz de estar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.